Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que sin duda ha generado un torbellino de opiniones, debates acalorados y sí, hasta un poco de escándalo. Prepárense para desgranar una comparación que, francamente, ha dejado a más de uno con la boca abierta y la mente bullendo de interrogantes. ¿Quién, en su sano juicio, se atrevió a equiparar a nuestro internacionalmente aclamado galán turco, Can Yaman, con nada más y nada menos que el mismísimo diablo? Si han leído correctamente. Nos adentraremos en las profundidades de esta peculiar, y podríamos decir, hasta escabrosa comparación que ha encendido las redes sociales y los foros de discusión. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para unirse a nosotros. Suscríbanse ahora mismo, activen esa campanita y no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones a fondo. La fama es un fenómeno fascinante, una espada de doble filo que, si bien abre puertas a un reconocimiento global sin precedentes, te acerca a legiones de admiradores y te permite vivir realidades que antes solo existían en los sueños más audaces, también te sumerge en un torbellino de escrutinio público. La mirada crítica, los rumores persistentes y, como hoy descubriremos, las comparaciones más inesperadas y a veces desconcertantes, son parte integral de este universo. Es precisamente en este terreno donde nuestro carismático protagonista, Can Yaman, se ha visto envuelto en una de las comparaciones más sorprendentes y, seamos sinceros, francamente bizarras de las que hemos tenido noticia. Nos referimos a su arrolladora imagen pública, su innegable carisma que parece traspasar la pantalla, esa presencia escénica que tantos elogian, y cómo, desde ciertas perspectivas, algunos han llegado a asociarlo con una figura, digamos, de connotaciones infernales. Pero, ¿quién fue el artífice de esta comparación tan drástica y para muchos inexplicable? Se trataba de un crítico de cine con un resquemor personal. ¿Un colega celoso de su éxito fulgurante? O quizás, y esta es la hipótesis que más intriga, alguien que, tras una aparente crítica, escondía una forma retorcida de admiración o simplemente una manera muy idiosincrásica de expresar su sentir. La revelación es, cuanto menos, insólita. La persona detrás de esta afirmación pertenece a un ámbito que a priori no esperaríamos relacionar de manera tan directa con el vibrante y a menudo escandaloso mundo del espectáculo turco y sus estrellas. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de un sacerdote. Sí, han escuchado bien. Un hombre de fe, un religioso, quien, en el curso de una intervención pública, o tal vez durante una conversación privada que, para nuestra sorpresa, se hizo pública, lanzó esta inesperada y enigmática comparación. Imaginen por un momento la escena. Uno está acostumbrado a escuchar sobre Can Yaman en el contexto de sus éxitos televisivos que baten récords de audiencia, sus ambiciosos proyectos cinematográficos, sus relaciones personales que acaparan titulares de forma constante, o su impactante físico que indudablemente cautiva a millones de admiradores en todo el planeta. Pero, ¿un sacerdote? La disonancia es, como mínimo, chocante. Y es precisamente esta incongruencia, esta brecha entre lo esperado y lo revelado, lo que propulsó esta noticia más allá de los círculos más cercanos a la figura de Yaman, catapultándola a los medios de comunicación masivos y, por supuesto, a la vorágine de las redes sociales, donde cada comentario se amplifica, se disecciona y se debate hasta la extenuación. Para desentrañar el contexto y las posibles motivaciones detrás de una comparación tan audaz, es crucial adoptar la perspectiva del sacerdote en cuestión. Es plausible que su visión de Can Yaman no se limitara a una admiración superficial o a una crítica pasajera, sino que se basara en una interpretación más profunda, casi teológica, de ciertos arquetipos universales y de cómo estos se manifiestan en la cultura popular contemporánea. En multitud de tradiciones religiosas, el diablo es representado no solo como una encarnación del mal absoluto, sino también como un ser dotado de una seducción irresistible, de un poder persuasivo inmenso, capaz de tentar, desviar y corromper a las personas en su camino hacia la rectitud. Si analizamos bajo este prisma, el arrollador éxito de Can Yaman, su asombrosa capacidad para cautivar a audiencias masivas a nivel global, su figura icónica que trasciende fronteras geográficas y culturales, es posible, desde una óptica muy particular y simbólica, interpretar esta influencia como algo que para ciertas sensibilidades podría resultar abrumador o incluso peligroso si no se gestiona o se canaliza de manera adecuada. No estamos, ni mucho menos, sugiriendo que Can Yaman sea una figura diabólica en sí misma. Lo que exploramos es la impresión o el efecto que su presencia genera en el público, un efecto que desde una perspectiva moral o religiosa muy específica, podría ser interpretado como el de una fuerza poderosa,
casi ineludible, similar a las tentaciones que tradicionalmente se atribuyen a la figura demoníaca en el imaginario colectivo. Es fundamental recalcar, y esto es de vital importancia, que esta comparación, por muy impactante y sorprendente que resulte, dista mucho de representar la opinión generalizada sobre Kanyaman. La inmensa mayoría de sus seguidores lo perciben como un artista excepcionalmente talentoso, un hombre de un carisma innato y un profesional dedicado y apasionado. Sin embargo, el hecho de que esta afirmación provenga de una figura religiosa le confiere un matiz distintivo, un ángulo de análisis que trasciende la mera opinión pública o la especulación mediática. ¿Qué buscaba el sacerdote al emitir una declaración de tal calibre? Las posibilidades son variadas y abiertas a la interpretación. Podría tratarse de una advertencia implícita. Quizás él percibió en la idolatría masiva que despierta una figura pública como llaman algo que podría desviar la atención de las personas de valores espirituales considerados más importantes o fundamentales. Podría ser una reflexión profunda sobre la naturaleza de la fama, su inherente poder y la forma en que este poder puede ser utilizado, tanto para fines constructivos como para lo que él concibe como una influencia negativa o perniciosa. O en un escenario menos edificante podría ser simplemente un comentario malintencionado, nacido de alguna animadversión personal o de una visión moralista y excesivamente restrictiva del mundo del entretenimiento. Lo cierto es que esta declaración, al trascender su origen, desató un debate fervoroso. En las plataformas de redes sociales, los seguidores más fervientes de Yaman reaccionaron con una defensa apasionada, tildando al sacerdote de amargado, resentido, o de anclado en el pasado y carente de una visión moderna. Por otro lado, hubo quienes encontraron en esta insólita comparación un punto de partida para una reflexión más amplia sobre el impacto que las celebridades ejercen en la sociedad y las diversas formas en que las admiramos. Se abrió una discusión, rica en matices, sobre la delgada línea que separa la admiración sana de la idolatría desmedida, y sobre cómo la influencia de figuras públicas puede ser examinada y comprendida desde prismas radicalmente distintos, incluso desde uno con tintes teológicos. Más allá de la figura específica del sacerdote, es importante señalar que han existido otros comentarios y percepciones que, si bien no llegaron a la comparación explícita con el diablo, sí han puesto de manifiesto la potentísima y a veces avasalladora presencia de Kanyaman. Su personalidad magnética, su forma de desenvolverse en público, su notoria seguridad en sí mismo, e incluso su particular estilo personal, han sido objeto de análisis y comentarios por parte de periodistas perspicaces, críticos de cine agudos e incluso psicólogos dedicados a desgranar el fenómeno Yaman. Algunos analistas hablan de un efecto hipnótico, otros de un carisma arrollador, y en general, todos coinciden en un punto crucial: su impacto en el público es innegable y, en ocasiones, comparable a la fascinación que históricamente han generado otras figuras icónicas a lo largo de los siglos. Lo verdaderamente interesante de estas comparaciones, incluso de las más extremas, es que nos invitan a una profunda reflexión sobre el poder intrínseco de la imagen y la subjetividad de la percepción. Para una vasta mayoría, Kanyaman es un actor de gran éxito que ha logrado conquistar los corazones de millones de personas en todo el mundo. Para otros, quizás desde una perspectiva más conservadora, tradicional o simplemente crítica, su imagen pública puede generar ciertas reservas o inquietudes. Y para este sacerdote en particular, esa formidable fuerza de atracción se tradujo, en su particular forma de concebir el mundo, en una asociación mental con una figura de poder persuasivo arquetípico, como lo es la del diablo en la rica tradición religiosa. No debemos olvidar que la figura del diablo, en el vasto imaginario colectivo de numerosas culturas, está intrínsecamente asociada a conceptos como la seducción, el engaño sutil, y la desviación del camino considerado como recto o virtuoso. Si bien insistimos en que es una comparación excepcionalmente fuerte y reiteramos, altamente polémica, podemos inferir que el sacerdote pudo haber percibido en la masiva admiración que suscita Yaman una suerte de seducción, que desde su punto de vista, podría tener el potencial de alejar a las personas de aquello que él considera verdaderamente valioso o importante. Es sin duda alguna una interpretación extrema, pero que nos abre una fascinante ventana a la diversidad de maneras en que diferentes visiones del mundo pueden interpretar, y a veces distorsionar, el mismo fenómeno cultural. La reacción de Kanyaman ante este tipo de comparaciones, si es que alguna vez se ha pronunciado al respecto de manera pública, también constituye un factor de gran interés a considerar. Por lo general, las celebridades de su calibre tienden a mantener un perfil bajo ante controversias de esta índole, buscando evitar alimentar debates que puedan resultar perjudiciales para su imagen pública o que generen aún más polémica innecesaria. Sin embargo, la resonancia y el impacto de una declaración tan peculiar,
proveniente de una figura religiosa con cierta autoridad moral, es difícil de ignorar por completo, incluso para el propio actor. Más allá de la figura específica del sacerdote y su curiosa afirmación, es fundamental recordar que la percepción que el público tiene de un artista está intrínsecamente ligada, no solo a su persona, sino también a su obra y a su proyección pública. Kanyaman en su carrera actoral ha interpretado personajes que en numerosas ocasiones poseen un magnetismo particular y una complejidad que encantan y atraen al público. Es perfectamente posible que la conexión entre la imagen pública del actor y la de algunos de sus personajes más carismáticos y seductores haya influido, de manera inconsciente o consciente, en la forma en que algunas personas lo perciben, llevando a comparaciones que, admitámoslo, pueden resultar bastante inesperadas y a veces chocantes. En definitiva, la historia de quien comparó a Kanyaman con el diablo es un fascinante estudio de caso que nos revela la intrincada naturaleza de la fama, la asombrosa diversidad de las percepciones humanas y la innegable capacidad del ser humano para interpretar los fenómenos culturales desde prismas radicalmente dispares. Lo que para una persona representa admiración, éxito rotundo y un talento excepcional, para otra puede convertirse en un motivo de profunda reflexión moral o incluso de una tácita advertencia, recurriendo a las figuras arquetípicas más potentes y resonantes de su propio imaginario. Hemos explorado en detalle el origen de esta peculiar comparación, la figura del sacerdote como el inesperado emisor de la misma, y las posibles, aunque a veces especulativas, interpretaciones que podrían subyacer a una afirmación tan sorprendente y cargada de simbolismo. Hemos analizado cómo la arrolladora fama de Kanyaman, su innegable carisma y su profundo impacto en el público pueden ser examinados y comprendidos desde múltiples ángulos, y cómo, en este caso particular, una perspectiva religiosa, aunque controvertida, lo llevó a una comparación que, cuanto menos, podemos calificar de impactante y digna de análisis. Y hasta aquí llegamos con esta fascinante investigación que hemos desgranado hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido por el lado más insólito y sorprendente de la fama de Kanyaman. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir este análisis detallado con cada uno de ustedes. Ahora y como siempre me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les parece exagerada esta comparación o creen que tiene algún tipo de fundamento, por muy peculiar que sea? ¿Logran comprender, aunque sea parcialmente, la posible perspectiva del sacerdote detrás de esta afirmación? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus debates en la sección de comentarios de abajo. Su feedback es invaluable para mí y me interesa muchísimo leer sus puntos de vista. Y si disfrutaron de este vídeo y desean seguir descubriendo los entresijos del mundo del espectáculo, las curiosidades más insólitas y los debates más interesantes que nos rodean, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, si por alguna razón aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada de lo que preparamos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más investigaciones y análisis. Hasta entonces.